Varios productos de la canasta básica y es por eso que vamos a convocar al periodista especialista en economía, Federico Comesaña. ¿Cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía, Natalia, Nicolás, ¿cómo están? Muy bien. ¿Y qué influye este contexto exterior para lo que ocurre con el mercado en el petróleo y también en el de los granos? Sí, es una combinación de factores, pero sobre todo la guerra en Ucrania está afectando sensiblemente los principales productos, en particular desde lo que son las materias primas en general, energía, metales y alimentos, sobre todo los granos, donde Rusia en mayor medida, Ucrania en menor medida, son productores de peso a nivel internacional. Tenemos sobre todo en Rusia una serie de medidas, de sanciones internacionales a nivel económico que hicieron que Rusia esté aislada del mundo y limite su capacidad de exportación. Eso provocó un shock de oferta muy grande en el mercado del petróleo, eso se vio reflejado con una suba enorme de los precios a $111 el barril, pero llegó a estar en los últimos días en $130 el barril de petróleo, y lo mismo pasó con el precio de los granos. En el caso del petróleo en particular, hubo en los últimos días sanciones particulares que limitaron la capacidad de exportar, sobre todo a Estados Unidos, pero se fueron plegando otros países y eso hace que a una menor oferta aumente enormemente los precios. No es claro todavía la respuesta de otros países grandes productores de petróleo, más allá de Estados Unidos, que ha dicho que va a aumentar la oferta y la producción justamente para mitigar en parte esta suba de precios. De todas maneras, el mercado se está viendo con problemas de abastecimiento que se ven afectados también por todo lo que es la irrupción a nivel logístico. ¿Por qué? Porque la guerra complica sensiblemente toda una zona que es rica en petróleo, el Mar Negro está prácticamente detenido desde el punto de vista comercial, y eso hace que se limite la capacidad para atender la demanda internacional de este producto que es fundamental para el mundo entero. Bueno, muy bien, Fede. Pero además de esa situación, hay otro fenómeno que también se está viendo comprometido con todo este conflicto bélico, que es el caso de la inflación. ¿Qué evaluación se puede hacer de la inflación y si este es un flagelo que ya se está observando también a nivel internacional? Sí, desde hace unos meses la inflación es un problema para el mundo y en particular para el mundo desarrollado. Nosotros en Uruguay estamos acostumbrados a vivir con un 8-9% de inflación. Sin embargo, Estados Unidos hoy, con un dato de 7,8%, está en su nivel de inflación más alto desde el año 1982. Lo mismo pasa en la zona del euro, donde la inflación es un poco más baja, 5,8%, pero aún así están en niveles muy altos para lo que están acostumbrados. Nosotros, de hecho, en Uruguay tenemos ciertos elementos, cierta infraestructura, digamos, a nivel de acuerdos salariales y demás, que ya contemplan aumentos de precios de estas magnitudes. En esos países en realidad no existe nada de eso. Entonces, esto está generando una presión muy grande desde el punto de vista político, porque se están exigiendo medidas para atenuar la suba de precios en los países desarrollados. Esto se convierte también en presiones para limitar o ponerle un freno a las sanciones, que es lo que está, las sanciones económicas a Rusia, que es lo que está provocando este tipo de cosas. Entonces, por ahí los países desarrollados van a tener que buscar un equilibrio entre lo que es la presión sobre Rusia desde el punto de vista económico, medidas que de no ser sostenidas en el tiempo pueden que no tengan efecto ninguno a nivel de disuadir lo que está pasando o las medidas de Putin sobre Ucrania, y por otro lado poner en la balanza los reclamos que empiezan a surgir desde la sociedad de evitar que esto se convierta en un aumento del costo de vida. El mundo va a tener que lidiar con niveles de inflación más altas y eso va a provocar también nuevas medidas que van a afectar otros mercados, por ejemplo, el mercado financiero y el financiamiento y la capacidad de
refinanciar que va a tener Uruguay déficits fiscales como los que está mostrando. Esto es porque a mayor inflación, los países desarrollados van a responder con aumentos de las tasas de interés, como una forma de frenar el incremento de los precios, que no solo se debe a estos problemas de oferta que mencionábamos hoy, sino que tienen también un origen monetario, porque ante la crisis del coronavirus, los países desarrollados respondieron con una fuerte inyección de dinero, y esa inyección de dinero en este momento se está convirtiendo o está alimentando también el aumento de los precios. Entonces, la respuesta va a ser retraer buena parte de ese dinero, aumentar las tasas de interés, y una menor liquidez a nivel internacional va a llevar a un aumento del costo de financiamiento para países como Uruguay. Con lo cual, todo esto que tiene un impacto sobre la canasta de consumo de los uruguayos, que tiene un impacto a nivel de la capacidad para adquirir bienes y servicios, también se transforma en un dolor de cabeza adicional para el gobierno, porque tiene que prever de aquí a los próximos tiempos una mayor dificultad para acceder al financiamiento externo que es tan necesario para Uruguay a la hora de financiar su gasto público. Ahora, Fede, todavía no salimos de la pandemia, ahora la guerra, el impacto económico casi inmediato, lo que se puede decir. ¿Uruguay está preparado para esto? Bueno, Uruguay tiene por un lado, como decíamos, noticias negativas, pero también todo este contexto se ve compensado. Habrá que ver en qué medida, pero aún así se ve compensado por este aumento de los precios de los alimentos y sobre todo de los granos. Eso ya se está trasladando al sector agrícola uruguayo, que ve una primavera de precios que de sostenerse puede llevar a, bueno, un aumento de las exportaciones, un aumento de la rentabilidad y por lo tanto un mayor ingreso de divisas, sobre todo para este sector, pero que también puede alimentar otros sectores de actividad que también se encuentran en una situación de ventaja frente a competidores en el exterior. Entonces, sí, es un escenario más adverso y sobre todo un escenario de mayor incertidumbre, más que nada para lo que puede ser atraer inversiones fuera de estos sectores, pero aún así es un escenario que no deja de tener ciertas ventajas para un país agroexportador como Uruguay en un escenario de escasez de alimentos en el resto del mundo. Otros países enfrentan el dilema opuesto, y eso es un problema que va a tener que enfrentar el mundo en los próximos tiempos, sobre todo acceso a la alimentación en los países de menores ingresos y que no tienen la capacidad productiva en estos sectores, como es el caso de Uruguay. Bueno, muy bien. Gracias, Fede. Completísimo tu análisis como siempre. Y felicitaciones porque tu hermano separado en nacer está asumiendo en Chile. No digas. Igualito, bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo. Un buen fin de semana. Es que en realidad salió por Zoom porque está en Santiago. Claro, gracias, Fede. Que pases bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pausa. Ya venimos.